Hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión de Códigos del Multiverso y en esta ocasión queremos platicarles acerca de Nicolás Roerich, pero también como se debe pronunciar es Nicolás Roerich. Así que, bueno, pues sean bienvenidos y platicarles un poco acerca de él y la enigmática y extraordinaria bandera de la paz, que a lo mejor muchos han visto, pero que no entienden su significado, y también un poco acerca de la extraordinaria piedra de Cintamani. Así que, bueno, sean bienvenidos y para comenzar, pues voy a abrir aquí por la derecha con el queridísimo Master Richard. A ver, ¿usted qué opina? Claro que sí, pues estamos hablando de un personaje muy célebre, aunque curiosamente no muy conocido por muchos países, porque sus enseñanzas estaban obviamente enfocadas en lo místico. Él se considera un gran místico, aunque también fue muy polifacético. Fue un gran artista, nacido en 1874 en San Petersburgo, Rusia, y tuvo un gran auge en su tiempo, aunque le costó bastantes años llegar a la posición de, sobre todo de credulidad y de celebridad, que ya fue una consecuencia debido a las acciones que hizo. Pues él también promulgó por ahí un tratado muy interesante. Es un hombre que tenía y dominaba muchas habilidades como la música, la pintura, por ahí también hacía cerámica, también estudió algunas cosas de ciencias, estudió por supuesto en diferentes lugares, pero también tuvo una iniciación y también tuvo un viaje místico, un viaje de iniciación, y estuvo también casado con una persona de nombre Elena, que adquirió también su apellido, pero ya iremos develando un poco más de esa información. Yo. Pues bueno, gracias. Gracias, vámonos ya. Un buen resumen. Sí, algo que, como decía Master Richard, este personaje era muy polifacético, ¿no? De hecho, él estudió la carrera de Derecho porque su padre le decía: tú tienes que estudiar algo muy académico, pero también a él le gustaban las artes. Entonces dijo: yo quiero estudiar las dos, y las dos se las aventó. Pero algo interesante de Roerich fue que poco a poco se fue acercando a toda la parte del misticismo. Fue un tema que siempre le fue gustando y que nunca dejó de buscar, a pesar de todo, ¿no? Pero también le gustaba incluso la pintura, como usted decía. Era un gran personaje, un gran, o sea, yo creo que era una persona que demasiado inteligente, ¿no? Que buscó por todos lados, que todo el tiempo estaba haciendo una búsqueda, y esa búsqueda que al principio a lo mejor empezó de cierta forma de manera académica, poco a poco fue viviéndola en sus viajes, en sus rutas, en todo eso que él empezó a desarrollar, y que poco a poco le fue dando una noción de lo que se necesitaba en el mundo, que era algo que dentro de los seres humanos necesitaba en ese momento y que no se ha entendido mucho. Curiosamente, tal vez por eso no es tan famoso como debería ser, porque es una persona que siempre buscó la paz en el mundo, iba a decir en el universo, pero bueno, no tanto, no también, sino en el mundo, ¿no? Sí. ¿Y qué opina usted, mi querido Master Naje? A ver, platíquenos. Pues lo mismo que está diciendo, está muy interesante todo, pero les voy a decir también algo que me gustó a mí. A mí me gustó que desde chiquito era como prodigio, como aquí comprenderán, ¿no? Entonces desde chiquito le sabía hacer a todo, era muy polifacético, investigador, la música, el arte, o sea, por donde le pusieras algo, investigaba. Tenía como esa curiosidad sana, ese espíritu científico y explorador. Otra cosa que admiro muchísimo es que en esos tiempos, por ejemplo, él va a parecer un poco absurdo, pero se los dije en el desayuno, me gustó mucho cómo se llevaba con su esposa, sí, con Elena, que realmente hicieron un buen compañerismo y se fueron en muchas expediciones. Y la tercera cosa, y quizás la que más me gusta, bueno, se ha mencionado mucho los cuadros. ¿Cuántos cuadros hizo el compadre? 7,000. 7,000. Porque luego hay gente que dice que 500, que 300, lo que sea. ¿Cuántos? 7,000. Bueno, y entonces algo que me gustó mucho de este personaje es que realmente tuvo contacto, como otros no lo hubieran podido hacer, como decía también Lenin, por su nivel de vibración, porque realmente era un místico de corazón, independientemente de que por fuera no lo fuera así como X o Y personaje, pero era muy espiritual, y se le fueron abriendo estos caminos que no eran fáciles, irse al Tíbet, irse a la India, irse a todos los lugares, pues porque no te ibas ahorita en línea, ¿cómo se llama? En aerolínea. En aerolínea, o sea, ahí te ibas desde burro y todo, ¿no? Y bueno, pues yo quería compartir eso, y nomás algo rápido. Ahorita vamos a hablar de algo que cayó del cielo. ¿O lo puedo decir? No, ¿me esperas? ¿Ya de una vez? No, lo paso. Pues bueno, platicarles rápidamente, porque esta historia es muy larga.
y una cosa es que habláramos de toda la vida de Nicolás Roerich, que es muy interesante, pero en este video, en este episodio, lo que queremos resaltar pues es esta piedra Cintamani y la relación que tiene con Nicolás Roerich, ¿no? O Roerich, Bueno, pues para empezar, como dijimos, él es ruso, ¿no? Él nació en Rusia, y Nicolás Roerich pues tiene mucha influencia de parte de su esposa, que estaba muy metida en estos conocimientos ocultistas. Tan es así que ellos crearon algo que se llama el Yoga Agni, ¿no? O bueno, son los continuadores del Yoga Agni. Hasta la fecha existe, les mandamos saludos si están por ahí, yo no tengo la dicha de conocerlos, pero les mandamos un saludo. Y Nicolás Roerich, digamos que tenía una misión, y esta misión que si lo vemos en retrospectiva, a modo personal, creo que estaba muy influenciado por los libros de Elena Petrovna Blavatsky. Pero cañón. Pero entonces, esa sobre fue todo su esposa. Elena, esa fue la esposa. Pero creo que Nicolás Roerich, pues en realidad tenía esta ilusión, estas ganas, esta intención de conocer a los Mahatmas, a los grandes maestros que contactaron a Elena Blavatsky, que dirigen a la humanidad o que quieren que la humanidad llegue a la paz, ¿no? Y creyó que, o cree, bueno, muchas personas siguen creyendo que estos maestros se encuentran en el Himalaya, y dentro de esa búsqueda pues precisamente buscaba el reino de Shambhala, porque se supone que de ahí pues nacen o ahí se encuentran estos maestros. En la historia es demasiado interesante porque estamos hablando del año 1920 27 y Nicolás Roerich, o como quieran de llamarle, pues se dice que vio un objeto que describe exactamente como un ovni, un platillo volador, pero estamos hablando de unas palabras, ¿no? Esta visión que él tiene, este objeto que ve, estamos hablando de 1920 y tantos, que es muchos años antes de que comenzara toda esta oleada ovni y el fenómeno, lo cual es muy interesante. Cuando él ve este objeto y le pregunta a los maestros y lamas con los que estaba que qué era este objeto, y ellos le dicen que si lo vio es porque ya estaba muy cerca de Shambhala, de contactar con estos maestros. Así que bueno, él pues en todas esas pinturas se dice que narra más lo que él vivió en esas pinturas que en los libros que él escribió, pero bueno, tiene muchas contribuciones, y entre ellas es pues que se le fue otorgada una piedra, ¿no? Esta conocida como piedra de Cintamani, que tiene un propósito cósmico, que es la paz mundial, ¿no? La paz en el mundo, y pues bueno, por ahí va la historia ahorita para irnos por esa parte. El terreno. El bolillo. El bolillo, exactamente. Una de las cosas más interesantes de esta historia es que también ese avistamiento que Roerich llega a ver en ese momento, ya estando allá, resulta que es un objeto como ovoide de color plateado, que corría a gran velocidad, que navegaba a gran velocidad en el cielo, si no corría, navegaba a gran velocidad en el cielo, y pues le comentan, ¿no? Ahí a los monjes budistas que de qué se trataba, y ellos le dicen, pues esa es la señal de que ya estás más cerca de encontrarlo. Para quienes no lo recuerden, Shambhala o Shangri-La, como también se le conoce, es un reino celestial que se encuentra en otro plano de existencia. Obviamente hubo muchos arqueólogos, muchos buscadores, antropólogos, investigadores o turistas o como haya sido, que han querido ir a estas zonas a encontrar el famoso reino de Shambhala. Ahí tienes a tu amigo Iván, también ahí en Ladakh, ¿no? Ahí estaba Iván en Ladakh buscando Shambhala, y por supuesto, pues ahí se encontraban muchos de los místicos o Mahatmas, como se les llama por allá, que les decían es que no es un reino físico, no está hecho de ladrillos, no está hecho de cemento ni de piedras y así. Y también una cosa bien especial es que después ya de que regresó, ya cuando hizo muchas cosas altruistas, por cierto, entre ellas también cuidar las instituciones artísticas, ahí es donde entra esta parte que les digo del famoso Pacto Roerich, en donde se asentó que muchos países, creo que eran casi 30 países, firmaban que ninguna institución cultural o donde albergaran objetos artísticos pertenecientes a culturas antiguas o actuales fuera tocada en ningún momento por algún conflicto bélico o de ningún otro tipo. Entonces él logró que muchos países firmaran este tratado o este pacto, protegiendo así un gran legado histórico y cultural ancestral en muchas culturas y en muchos países. Eso está maravilloso. Sí. Quien escuche esta historia va a notar, o existe otro personaje muy interesante que se llama Apolonio de Tiana,
que tiene una historia muy similar. Sí. Una persona que estuvo viajando por toda Europa, buscando también ciertas cosas, porque hay todo un mito alrededor de esto, ¿no? Por ahí se cuenta que los monjes también le platicaron a Rerik que en el año 300 cayó una arca del cielo. Acuérdense que es mito, quién sabe, ¿no? Esto es parte de la historia. Es la leyenda. Y que traía varios objetos místicos, ¿no? Y dentro de esos venía la piedra Sintamani o Chintamani. Y que esa piedra, de cierta forma, cualquiera de las dos, ¿verdad? Chintamani o Sintamani, y que esta piedra también ayudaba a tener conexión con esos reinos de los grandes maestros. Como decíamos, con Apolionio de Tiana también cuenta la misma historia. Mientras él estuvo viajando durante muchísimo tiempo, él también contactó con estos maestros. Pareciera una historia cíclica, que existe un ser humano que busca estos mundos, con esa historia, que viaja a través del mundo y que a través de esos viajes obtiene un mensaje para la humanidad que después tiene que llevarlo a cabo, ¿no? Y es lo que pasa con Nicolás Rerik, que Rerik, que él curiosamente hace eso, ¿no? Viene y después entrega todos esos mensajes, se dice que se lo da a varias personas, no se sabe bien qué le entregó, pero se sabe que les entregó algo a muchos dirigentes en ese momento mundiales, pero se entiende que era un mensaje de paz para la humanidad que tanto necesitaba en ese momento, ¿no? Que no le hicieron mucho caso después, ¿no? Les valió, pero él tenía ese mensaje, ¿no? Ya pelen el mensaje. Sí, totalmente de acuerdo. Cañón, a mí lo que me encantó mucho de la historia, como decía también lo que acabas de comentar también, Lenin, que es pues este pack, ¿no? Que dicen que cayó en una caja metálica. El pack, o sea, como si fuera de Amazon, pero cayó en caja metálica. Y esta piedra me parece muy interesante su historia, porque además, primero, creo que también estuvo en la punta de una montaña, ¿no? Si no me equivoco, Monte Kailasa o algo así. Kailash. Y entonces estuvo ahí y de pronto también se guardó porque tiene unas propiedades particulares muy potentes. Es decir, se conecta con la mente humana, pero solamente para aquellas personas que tienen una pureza, bueno, así como yo lo entendí, una pureza de corazón. Así como no todo el mundo va a ver Shangri-La, porque no es un lugar físico, así como no todo el mundo va a poder, aunque tenga la piedra en su posesión, en su mano. Esta piedra creo que nos invita, a mí me invitó a reflexionar mucho sobre que no necesariamente tenemos que salir en TikTok para ser contactados, sino lo que sino lo que te contacta con la verdadera fuente es un buen corazón. Por ejemplo, para mí el buen Nicolás lo que tenía era un buen corazón desde pequeñito, desde en pareja, desde su vocación de servicio, y en esta bandera que tú mencionabas de la paz, que tiene estas como 3 esferas rojas, que es creación de ellos realmente, ¿no? Por a ver, luego nos dices del simbolismo, pero yo me quedo con que esa piedra todos podemos, esa es mi fantasía, mi locura, si lo quieren ver así, todos los que tengan buen corazón, tengamos buen heart, nos vamos a poder conectar, y creo que de eso es de lo que se trata. Aplausos. Pues sí, esta historia la verdad es que es muy compleja, hay cosas que se pueden decir y cosas que no se pueden decir, porque sí es, porque no todo el mundo puede entender este tipo de cosas. Pero bueno, para resumirlo así rápidamente, 2 puntos, es que Nicolás Rerik tiene contacto aparentemente con estos maestros. Él nunca dice que él estuvo en Shambhala, nunca lo dice, pero se da a entender que pues sí estuvo ahí, que sí recibió esta información y que también recibió esta caja, ¿no? Con estas piedras o estos objetos. Y la idea era entregárselos a personas o dirigentes en el mundo para que a través de esta energía que emana esta piedra o este conjunto de piedras, a través de la intención ellos pudieran generar la paz en todo el planeta. Interesante porque esta piedra también la buscó Hitler, también la buscó la CIA y un montón de cosas que pero eran varias, ¿no? parecen, son este tipo de piedras Sintamani.
Es muy interesante, es muy complejo, pero bueno, después de que tiene esta caja, él va con Roosevelt y hablando con Roosevelt tiene pues un ayudante, un consejero, que es Wallace, sí, y Wallace pues era masón, grado 33, también era iniciado, y digamos que Rettig era como su maestro. E inclusive, imagínense, esta historia está tan interesante que hasta tiene que ver con el ojo en la pirámide que está en el billete de $, que Roosevelt fue quien lo colocó ahí. Hay muchas personas que hablan de esto como si fuera algo maligno, o los Illuminati, o el plan del orden mundial. Respetamos todas las formas, todo es válido, pero también del otro lado de la historia, pues esto, desde esta perspectiva, no tendría que ver con algo maligno ni oscuro, sino que realmente es algo positivo hacia la humanidad, y la idea era poner una especie de talismán que funcionara para crear la paz, ¿no?, en el mundo. Es un tema complejo, como les digo, no se puede ver tan simple, pero bueno, tiene esta conexión, y Nicholas Rettig, como comentó el Master Richard, pues propone en la ONU, en lo que era la idea de la ONU antes, ¿no?, de que se generara o se creara, propone esto que es la bandera de la Pax, ¿no?, o de la paz, que consiste en esta bandera que tiene tres esferas, como un triángulo, que forman un triángulo en un círculo, ¿no?, rojo. Y algunos, por ejemplo, nosotros creemos que tiene que ver con la estrella de Sirio, porque inclusive lo está sosteniendo una virgen y tendría esta relación, pero también hay otros que dicen que no, que es Orión, y bueno, ya esas otras cosas por ahí. Pero lo interesante de esta bandera es que significa que donde esté esa bandera tiene que ser un lugar que tiene que ser respetado, ¿no?, que no puede ser atacado, como dijo Master Richard, en la guerra ni cuando no hay guerra, sino que tiene que respetarse la cultura, la religión y sobre todo el arte, ¿no?, que eso es maravilloso. Ahora, de estas cosas que les digo que no creo que puedan encontrar, y esto sí es en serio, en ningún otro canal de YouTube, para que nos demos una idea, y habría que hablar muchísimo más profundo de esto, pero esta piedra Cintamani es la piedra que se supone que tiene en las manos Chenrezig Avalokiteshvara, el Buda de la compasión. Él, este ser, esta deidad, este Buda, tiene a veces, tiene 10,000 brazos, 1,000 brazos, pero en medio tiene sus manitas así, y lo que tiene en medio es la piedra de Cintamani. Esta piedra es tan interesante que es la piedra que le otorga una dakini al rey de Odiyana, y gracias a esa piedra es que logra conocer a Padmasambhava, al famoso segundo Buda. Entonces, a eso me refería con que son temas bien profundos, y hay cosas que se puede compartir y cosas que no se pueden compartir, porque cuando se comparten y son escuchadas por personas que no resuenan con esta información, pueden malinterpretarlo y torcer estas cosas que son tan sagradas y verlas de otra manera. Pero como pueden ver, esto de la piedra Cintamani es muy, muy profundo, y es algo muy sagrado y muy interesante. Y yo con eso me despido de esta parte, mis queridos masters. ¡Aplausos! Sí, está bien interesante. Otro de los aspectos que me resultó muy, muy curioso es que, por más extraño que nos llegue a parecer, en esos tiempos en los que Roosevelt estaba siendo el presidente y estaba Henry Wallace ahí como vicepresidente, que como bien dijiste fue discípulo de Rettig. Estados Unidos en ese momento estaba viviendo una crisis en los años veintitantos, se vivió una crisis terrible en su economía, fue de los primeros crashes muy grandes de su moneda, de su economía, y también todo esto que se hizo con el dólar, y el motivo principal por el que se puso esta torre, que nos recuerda la torre que originalmente Rettig vio ahí cuando tuvo esta visión, que también no solamente vio ese plato volador o ese ovni o ese objeto plateado, sino que también él observó que había una torre con una piedra arriba en la cúspide, y esa es la imagen que quisieron poner ahí en el billete del $, porque Estados Unidos, de alguna manera, su cultura está fundada en una idea mesiánica. Y aparte de la relación con órdenes secretas, ¿no? Exacto, y en una idea de que de alguna manera la cultura estadounidense va a ser la que va a salvar el mundo. Por eso les digo, por más extraño que nos llegue a parecer, esos cimientos están plasmados ahí en el billete de $, que también, como bien dijo Master Iván, habrá algunas personas que lo nieguen rotundamente porque está el otro rollo conspiranoico, o la otra parte en la que se quiere ver pues obscuridad y control y otros rollos ahí en la moneda que rige el mundo.
pero originalmente la idea de poner esta pirámide con este ojo ahí tiene que ver con la visión de Nicholas Roerich. Y con eso me despido. Soy Ricardo Ferrón del canal Música Cuántica TV. Y agregar ahí rápidamente que esto del Novus Ordum Seclorum, pues realmente no es tanto, o sea, en esta historia que les estamos contando, está abajo, ¿no? En el pie de la pirámide, en el ojo, es que no es tanto este nuevo orden mundial maligno, sino que desde esta historia que les estamos contando, en realidad es la nueva era de oro, la nueva era de donde todo va a estar bien, donde todos vamos a ser hermanos, todo es maravilloso. Eso se supone que originalmente es la idea. Personalmente, perdón la interrupción, Master Len, personalmente creo que sí se corrompió, sí creo que hay órdenes secretas ahí detrás, sí creo que hay planes siniestros, sí hay chanchullo, y también pues hay que tomar en cuenta que Roosevelt, a pesar de ser tan admirable, pues también metió a Estados Unidos en la guerra mundial después de lo de Pearl Harbor, que sabemos que también fue un ataque de falsa bandera, pero eso ya es otro tema de conspiraciones. Tuvo más que ver con el gobierno, ¿no? Con los gabinetes y demás, que no fue exactamente la decisión de Roosevelt, ¿no? Pero ese es otro tema de códigos del multiverso. Sí, de hecho, yo creo que lo que hizo Roerich fue poner las semillas, ¿no? Y como semillas, pues estas semillas tienen que crecer y es a futuro, ¿no? O sea, no es de que hubiera sido de inmediato, porque mucha gente diría, pero entonces, ¿cómo él puso esto de la paz y a los siguientes años ya hubo una guerra, ¿no? Pues no es así, ¿no? Sino es como los cimientos de algo que va a suceder y que poco a poco se tiene que ir trabajando como cualquier semilla, ¿no? Y que va a depender de muchísimas cosas, del sol, del clima, de muchísimas cosas, ¿no? Algo que también les queremos dejar aquí es que si les interesó este tema, pues lean el libro de sus viajes que hizo, ¿no? Que es El Corazón de Asia, de Nicholas Roerich. Y bueno, como ven, es una historia muy fascinante. Ojalá lo difundan, porque casi no se conoce acerca de este personaje y debería ser muy conocido, sobre todo por estas semillas importantes. A mí lo que me gustó mucho y que me llama la atención es el nombre de Sirio o de Orión en toda esta historia, ¿no? Porque se cuenta también que la caja que les platicábamos venía de ese lugar. Y podría ser, digo, esta es ya parte mía, ya le estoy echando de mi cosecha, ¿no? Que esos grandes maestros vengan de esos lugares, ¿no? Curiosamente también la Gran Pirámide está conectada hacia esos lugares. Pachita también mencionaba en algunos momentos acerca de Orión y de que él de cierta manera controlaba algunas cosas de la humanidad. Pero bueno, es todo un temazo esto. Si quieren, ahí nos podemos meter más acerca de Orión y todo esto, si les gusta el tema. Pero creo que la importancia de Roerich es esa semilla de paz que los seres humanos siempre han estado buscando a través de su historia y que algún día florecerán, pero ahí están puestas. Sería todo de mi parte. Mi nombre es Lenin Alejandro del canal Camino a la Gnosis. Presidente. No, espérense a mi discurso. Vamos a ver, a lo mejor de gobernación me voy. A ver. Bueno, dicen, las palabras... ¡Bravo! Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Y ¿qué tal? No, es así. Nos fuimos ya 2 puntos de separación en las encuestas. Esta es la piedra de Sintamani. Aquí la tengo, la piedra de Sintamani. Bueno, entonces, ¿qué estamos? No sé. Ya, yo vuelvo a lo mismo como viejito. A mí me encanta el ejemplo de este señor que con toda humildad tenía su espiritualidad. Era una congruencia en todo lo que hacía en la vida y finalmente por eso creo que fue de alguna manera seleccionado, no porque fuera mejor que los demás, sino porque había hecho un gran trabajo personal. Y todo esto que ahorita comentaron, pues saben que yo soy súper conspiranoico, porque no creo en las teorías de la conspiración, son conspiraciones. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en que como algo tan espiritual, aparente se difunde por el mundo mundano. No hay tal cosa desde el mundo mundano, hay un solo mundo con diferentes vibraciones. ¡Aplausos, qué bárbaro! No, hombre. ¿Qué hubo, gané o no? No, sí. No, qué bruto. La verdad es que sí fue... Los dejé a todos así. Sí, estoy impactado. Gané, así. La Sintamani. Oye, así, gané. Es Poncho Sintamani. Bueno, no, ya no habíamos terminado. ¿Algo más que quieran agregar? No, pues que la pasen bien. Que les vaya bien. Que les vaya muy bien. Suscríbanse. Recuerden suscribirse, compartir los videos, como siempre les decimos. Que viva el amor. Que viva el amor en Sintamani. Dios. Nos vemos en la cuarta. Vertical. Cuídense mucho. Y que viva Elena. Y había una profecía, ¿no? Al respecto de todo esto, ¿no?
Pues que creo dicen no, pero no le que, echamos. que Wallace dijo, ¿no? Una Sí, profecía. pero no le echamos, o sea, sí, que el Wallace, ¿cuál Wallace? Así, ¿no? William Wallace, ¿no? Sí. Que William Wallace también estuvo buscando la paz de la humanidad. No, por ahí no iba, bueno, entonces no. El que sigue. Que si tú le pones like, le pones a la campanita para suscribirte y todo eso que te notifique, en tu corazón la piedra Cintamani va a brillar. ¡Azúcar! Córtenle ya, por favor, maestro.